Imaginemos una cosa, hasta hace nada, para ser productivos, había que dominar las herramientas de software. Ahora, son las herramientas las que están aprendiendo a trabajar para nosotros. Y ojo, que este cambio no es una simple actualización, no, está redefiniendo de arriba abajo lo que significa trabajar. Para entender bien esta revolución, vamos a verla en 5 partes. Primero, echaremos un vistazo a la llamada era del constructor, para saber de dónde venimos, ¿no? Luego, claro, aterrizaremos en el presente, con el auge de los agentes de IA, y usaremos Notion como un caso de estudio perfecto. Y al final, nos proyectaremos hacia el futuro, para ver qué es eso de ser arquitectos en un mundo que ya es, como se dice, agéntico. Venga, empecemos por el principio, por un pasado que seguro que a todos nos suena. Esa época en la que para ser productivo había que ser una especie de artesano digital, ¿verdad? Construyendo nuestros propios sistemas, pieza a pieza. Ojo, el control era total, eso sí, pero el esfuerzo manual que había detrás era tremendo. Y para ponerle orden a todo ese caos surgieron sistemas como el famosísimo Getting Things Done, el GTD. La promesa era muy golosa, control total sobre esa avalancha de información que nos llegaba. La idea en sí era genial, simple pero muy potente. Un método para que cada email, cada nota, cada tarea, todo, se procesara y nada, absolutamente nada, se quedara por el camino. Y aquí se ve clarísimo el currazo manual que había que meterle. O sea, para procesar una sola idea, fijaos en todos los pasos. Primero capturar, luego analizar si se puede hacer algo con ella, clasificarla, organizarla. Un proceso súper meticuloso y sobre todo lentísimo. Es importante quedarse con esta imagen en la cabeza porque el contraste con lo que vamos a ver ahora es brutal. Claro, y para conseguir ese nivel de organización, tocaba arremangarse y montarlo todo desde cero. Estamos hablando de crear bases de datos, de conectarlas con relaciones súper complejas, de escribir fórmulas. Vamos, que había que convertirse casi en un programador, en ese artesano digital del que hablábamos. El sistema era potentísimo, sí, pero la realidad es que solo estaba al alcance de unos pocos, de los que de verdad tenían el tiempo y los conocimientos para ser un constructor. Bueno, pues todo ese mundo de construcción manual, de echarle horas y horas, se está desvaneciendo. Hay una nueva tecnología que está literalmente cambiando las reglas del juego. Va a transformar por completo cómo nos relacionamos con nuestras herramientas de trabajo. Y aquí está el quid de la cuestión. Pensadlo bien. Hasta ayer éramos nosotros los que teníamos que aprender a usar el software. Ahora es el software el que está aprendiendo a trabajar para nosotros. Es que no es una mejora, es un cambio de paradigma total. Esto es posible gracias a una cosa que llaman flujos de trabajo agénticos. ¿Y qué es esto? Pues en vez de darle una sola orden a la IA y que la ejecute, un agente de IA puede entender un objetivo mucho más grande. A partir de ahí, traza un plan con varios pasos y lo ejecuta él solito, de principio a fin, de forma totalmente autónoma. Esta cita lo clava e ilustra a la perfección el poder de este nuevo modelo. Herramientas como Notion ya no son un simple lienzo en blanco. Es que ahora es como si vinieran con su propio equipo de constructores inteligentes, listos para ponerse a trabajar por nosotros. Pero bueno, basta de teoría, vamos a verlo en acción. Vamos a usar un ejemplo real con Notion para que se entienda la diferencia, que es abismal, entre el antes y el ahora. Hablamos de pasar de horas de trabajo a unos pocos segundos. Mirad, es que el contraste es brutal. A la izquierda, todo el proceso manual, horas de trabajo para montar un sistema GTD. Y a la derecha, el mismo resultado, pero conseguido con una simple frase en lenguaje natural. La nueva regla del juego es esta: no construyas, simplemente pide. Y lo más alucinante no es que ejecute la orden, es que entiende la intención que hay detrás, interpreta qué es lo que se quiere conseguir y a partir de ahí construye él solo todo el sistema, las bases de datos, las vistas, las conexiones, absolutamente todo. Claro, con un salto tecnológico así, nuestro papel lógicamente cambia por completo. Ya no estamos en las trincheras, por así decirlo, poniendo ladrillos digitales uno a uno. Dejamos de ser los constructores para pasar a ser los arquitectos. Nuestra tarea ya no es la ejecución, el trabajo manual. Ahora es la visión. Diseñamos el plano, definimos la estrategia, supervisamos todo el proyecto desde arriba, mientras que los agentes de IA se encargan de la construcción, del trabajo pesado. Y este cambio es liberador. ¿Por qué? Porque nos permite centrarnos en lo que de verdad importa, en lo que solo un ser humano puede hacer: la creatividad, el pensamiento estratégico, la visión global. El agente se ocupa del cómo, de todo el trabajo pesado, y nos deja a nosotros el espacio para pensar en el qué y sobre todo en el por qué. Pero, ojo, que esto no ha hecho más que empezar, es solo el principio. Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué podemos esperar? Pues mirad, aunque la tecnología es súper reciente, la hoja de ruta, el camino que va a seguir, ya se empieza a ver bastante claro.
Parece que la evolución va a ir en 3 fases, bastante claras. La primera, tendremos agentes cada vez más especializados, expertos en tareas muy concretas. La segunda fase, estos agentes empezarán a conectarse entre ellos y con otras herramientas que usamos a diario, como Slack, el correo, actuarán como un verdadero equipo. Y el paso final, el más potente. Automatizaciones que se ejecutan solas, trabajando en segundo plano, de forma proactiva, casi anticipándose a lo que necesitamos. Y el resultado final de todo esto es una auténtica democratización del poder digital. O sea, la capacidad de crear sistemas súper complejos ya no va a depender de si alguien sabe programar o no. Ese poder, que antes estaba reservado para los constructores, para los expertos, ahora va a estar al alcance de cualquiera que tenga una buena idea. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. Una pregunta que podría, de hecho, redefinir el futuro del trabajo tal y como lo conocemos. Si las herramientas ya pueden hacer el trabajo por nosotros, si ya se encargan de la ejecución, del cómo, nuestra única responsabilidad, donde de verdad aportamos valor, se centra en una sola cosa: decidir el qué. La pregunta es, con este nuevo poder en nuestras manos, ¿qué vamos a elegir crear?